Hola, abrimos directamente la carpeta de análisis de esta semana, del 16 al 23 de agosto de 2025, y tenemos material denso, ¿eh? De ese que obliga a mirar un poco más allá del titular. Desde luego. Esta semana hemos visto movimientos que tocan, bueno, la estructura misma de la industria tecnológica, la seguridad que damos por sentada en nuestros bolsillos y hasta cómo intentamos reparar el planeta. Hay mucho hilo del que tirar, sí. El tema estrella, vamos, sin duda, es esa maniobra sorprendente en Estados Unidos. El gobierno de repente convirtiéndose en accionista muy relevante de Intel, casi un 10%. Suena a noticia de otra época, ¿verdad? Totalmente. Lo analizaremos a fondo, sí. Pero, ojo, también tenemos sobre la mesa una alerta de seguridad bastante seria, que afecta a millones de móviles Samsung Galaxy. De esas que conviene no ignorar, vamos. Uf, sí. Y luego, en contraste, una iniciativa muy positiva aquí en España. Robots submarinos del CSIC trabajando para restaurar corales en el Mediterráneo. Algo esperanzador. Y no faltarán nuestras secciones habituales, claro. En la curiosidad de la semana, usaremos tecnología láser para viajar 5.000 años atrás y descubrir una fortaleza oculta. Fascinante. Ya verás. Y para cerrar, en el disquete conectaremos esa noticia de Intel con los mismísimos cimientos de Silicon Valley. Una historia que quizá explique más de lo que parece a simple vista. Así que, si te parece, empezamos ya a desgranar todo esto. Pues vamos allá, directos al panorama tecnológico mundial, porque esa noticia de Intel tiene unas implicaciones enormes. Que el gobierno de Estados Unidos compre casi el 10% de una empresa como Intel no es algo que se vea todos los días, desde luego. No, no, para nada. Se confirmó el viernes 22. Esa participación se materializa. Y para entender por qué esto es tan significativo, hay que poner a Intel en contexto. Sigue siendo un gigante, un pilar histórico, pero seamos sinceros, ha pasado por años complicados. Sí, ha perdido la corona en la fabricación de chips de vanguardia frente a la taiwanesa TSMC, ¿no? Y en el terreno de la inteligencia artificial, Nvidia le ha comido muchísimo terreno. Y capitalización bursátil. Muchísimo. Las cifras hablan por sí solas. Esas pérdidas de 18.800 millones de dólares que reportaron en 2024 fueron un golpe duro, muy duro. Uf, tremendo. Exacto. Y aquí es donde la operación se pone interesante. Porque no es que el gobierno haya sacado la chequera y comprado acciones en bolsa como un inversor más. No. Entonces, Lo que ha hecho es convertir 11.100 millones de dólares, que ya estaban comprometidos para Intel a través de la ley CIPS, en acciones de la compañía. vale, hablemos un momento de esa ley CIPS, porque es clave aquí. ¿Podrías recordarnos brevemente qué busca esa ley? Así, en plan rápido. Claro, la ley CIPS and Science Act es una iniciativa legislativa estadounidense muy potente, aprobada hace un par de años. Su objetivo fundamental es, bueno, revitalizar la fabricación de semiconductores dentro de Estados Unidos. O sea, reducir la dependencia de Asia, especialmente de Taiwán, en la producción de los chips más avanzados. Los que consideran estratégicos, claro. Eso es, para la economía y la seguridad nacional. Implican miles de millones en subsidios, créditos fiscales, inversiones en I+D. Es un paquete enorme. Entendido. Entonces, en lugar de darle a Intel ese dinero como un subsidio directo, digamos, como se hace habitualmente con la ley CHIPS, lo convierten en propiedad. Es un giro curioso, ¿no? Es un cambio de filosofía importante, sí. En vez de ser simplemente un beneficiario, el Estado se convierte en copropietario. Y desde el punto de vista financiero inmediato, la jugada parece calculada. ¿Ah, sí? Sí, la conversión se hizo a un precio por acción 20,47 dólares, que era inferior al de mercado en ese momento, unos 24,80. Eso genera una plusvalía latente sobre papel de unos 1.900 millones de dólares. Pero lo fundamental es el cambio de rol. Claro. El contribuyente, a través del Estado, pasa de donante a inversor. Con la posibilidad teórica, claro, de recuperar la inversión o incluso obtener beneficios si a Intel le va bien en el futuro. La comunicación oficial insiste mucho en que será una participación pasiva. Dicen que no buscarán un asiento en el Consejo de Administración ni tendrán derechos especiales de gobernanza. Pero, a ver, siendo realistas, un accionista del 10% y además siendo el gobierno federal, ¿puede ser realmente pasivo? ¿No ejercerá influencia de otras maneras? Esa es la pregunta del millón, claro. Formalmente las reglas pueden decir una cosa, pero la realidad de tener al gobierno como uno de tus mayores accionistas, pues es otra. Es casi inevitable que haya una línea de comunicación directa, una cierta alineación de intereses, quizá, una influencia sutil en decisiones estratégicas a largo plazo.
sobre todo en temas de seguridad nacional, localización de fábricas, cadenas de suministro, me imagino. Justo. Es la intervención gubernamental más directa en una gran tecnológica desde la crisis financiera de 2008 y el rescate del sector automotriz. Es un movimiento de calado. Y más allá de Intel, ¿qué señal manda esto al mundo? A China, por ejemplo. Es una señal potente, sí, en varias direcciones. Primero, es una reafirmación de la política industrial activa. Estados Unidos está diciendo: la fabricación avanzada de semiconductores es tan vital que estamos dispuestos a intervenir directamente como propietarios si hace falta. Ya. Segundo, es un mensaje geopolítico claro, sobre todo hacia China, ¿sí? Viene a decir: consideramos esta industria un pilar de nuestra soberanía y seguridad nacional, y actuaremos en consecuencia. Redefine lo que es infraestructura crítica en el siglo XXI. Ya no son solo puentes y carreteras, son fábricas de chips. Muy interesante cómo se entrelazan la economía, la tecnología, la geopolítica. Bueno, cambiamos de tercio y de continente. Nos vamos a Corea del Sur, porque Samsung ha lanzado una alerta de seguridad importante para sus usuarios. Sí, y es una de esas alertas que merecen atención inmediata. Samsung ha estado desplegando de forma bastante urgente una actualización de seguridad esta semana para muchísimos de sus modelos Galaxy. Hablamos de la vulnerabilidad CVE 2025-48530. La etiqueta crítica ya asusta un poco, la verdad. ¿Qué riesgo real implica? Crítica es la máxima categoría. En este caso, significa que un atacante podría potencialmente tomar control remoto completo del teléfono afectado. Instalar software, robar datos, espiar... Vamos, el control total. Y lo peor es cómo podría hacerlo. ¿Te refieres a eso de cero clic? Que suena bastante mal. Exacto. Cero clic significa que la víctima no necesita hacer nada para que el ataque tenga éxito. Nada de nada. Ni pinchar en un enlace, ni abrir un archivo. Nada. No hay que pinchar en un enlace malicioso, ni abrir un adjunto, ni instalar una app sospechosa. El ataque explota una vulnerabilidad en cómo el propio teléfono procesa ciertos datos que recibe. Podría ser un mensaje, un paquete de red, algo que llega al dispositivo sin que la persona interactúe conscientemente. O sea que el teléfono puede comprometerse silenciosamente mientras está en el bolsillo o sobre la mesa. Exactamente. Y eso da miedo, porque elimina la primera línea de defensa, que suele ser la precaución de cada uno. Claro. ¿Y qué modelos están afectados? ¿Solo los más caros, los premium? Afortunadamente, Samsung ha sido bastante rápida y amplia en su respuesta. La actualización cubre tanto modelos premium recientes como el Galaxy S23 o el plegable Z Fold 7, como también modelos de gama media enormemente populares, el A56 5G, A15, A25. Ah, bien. Sí, esto es importante porque demuestra que la seguridad crítica ya no es o no debería ser exclusiva de la gama alta. Es una expectativa fundamental en todos los segmentos. Entonces, la recomendación es clara para cualquiera con un Samsung Galaxy afectado. Inmediata y sencilla. Ir a Ajustes, buscar la opción Actualización de software y, si hay una actualización disponible, descargarla e instalarla cuanto antes. No hay que posponerlo. De acuerdo. Este incidente también subraya un desafío constante para fabricantes como Samsung, ¿eh? Manejan un ecosistema Android muy diverso, con multitud de modelos, componentes. Asegurar todo ese espectro es una tarea compleja, mucho más que en ecosistemas más cerrados como el de Apple. Queda claro. Hay que actualizar. Y siguiendo con móviles, pero con una noticia más amable, nos vamos a México, que recibe oficialmente por primera vez el buque insignia de Google, el Pixel. Sí, Google anunció el 21 de agosto que la familia Pixel 10, su modelo estrella, se lanzará oficialmente en México. Es un movimiento significativo, yo creo. Puede parecer solo una expansión de mercado más, pero con Google la estrategia del hardware siempre tiene como una capa más profunda, ¿no? No se trata solo de vender teléfonos y ya. Exacto. Para Google, el negocio principal no está en los márgenes del hardware Pixel. Vender teléfonos es, sobre todo, una forma de asegurar un punto de entrada ideal, controlado y optimizado, a su verdadero negocio: el ecosistema de software y servicios. La búsqueda, Maps, el asistente, fotos, YouTube. Todo eso. El Pixel está diseñado para ser el escaparate perfecto de todo eso. La plataforma donde la experiencia Google es más fluida, más integrada. Y la elección de México tiene todo el sentido estratégico, claro.
Totalmente. México es un mercado gigantesco, el mayor de habla hispana en América, junto con EU, claro. Tiene una altísima penetración de smartphones y, crucialmente, los servicios de Google ya están tremendamente arraigados en la vida diaria de millones de personas allí. Ya. Lanzar el Pixel 10 allí no solo solidifica esa posición, sino que actúa como una cabeza de puente natural para futuras expansiones hacia el resto de América Latina. Es, es plantar una bandera importante. Además, leí que el anuncio no se limita al teléfono, que también incluyen otros productos como los auriculares Pixel Buds. ¿Refuerza esa idea de ecosistema completo? Precisamente. Es una estrategia holística. El hardware, teléfonos, auriculares, relojes, lo que sea, se convierte en el vehículo para fidelizar al usuario dentro del, digamos, jardín vallado de Google. Proteger su negocio de servicios y, no lo olvidemos, asegurar el flujo de datos que alimenta gran parte de su modelo de negocio publicitario y de inteligencia artificial. Es una jugada defensiva y ofensiva a la vez, entonces. Sí, defender su posición frente a otros ecosistemas como el de Apple y expandir la influencia de sus servicios, claramente. Y nos venimos a España, a una noticia que combina tecnología punta con la protección de nuestro entorno marino. Una iniciativa realmente esperanzadora, la verdad. Sí, nos sumergimos literalmente en el mar de Alborán, frente a las costas de Almería. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha anunciado un avance importante en la restauración de corales profundos. Muy interesante. El 22 de agosto confirmaron la instalación de los primeros arrecifes artificiales en una zona llamada el Seco de los Olivos, que es una montaña submarina, ¿no? Un lugar protegido, reconocido como lugar de importancia comunitaria por la UE. ¿Y cómo lo han hecho? Porque estamos hablando de profundidades considerables, pero a más de 500 metros de profundidad. ¡500 metros! Sí. Imagina las condiciones. Oscuridad absoluta, presiones que aplastarían a un submarino convencional. Estos ROVs no son simples cámaras, ¿eh? Están equipados con brazos manipuladores de precisión, sensores ambientales, sistemas de iluminación potentes, cámaras de alta definición. O sea que no solo observan, sino que pueden trabajar allá abajo. ¿Y qué es lo que han instalado exactamente? ¿Rocas, estructuras? Han instalado estructuras de arrecifes artificiales especialmente diseñadas. Y aquí está el salto conceptual, lo interesante. No se trata solo de crear un hábitat artificial y esperar a ver qué pasa. Es lo que llaman restauración activa. ¿Restauración activa? Sí, estas estructuras son en esencia plataformas experimentales. Están diseñadas para estudiar cómo diferentes especies de corales de profundidad, corales de agua fría, que son muy vulnerables al cambio climático, colonizan, crecen y se recuperan sobre distintos materiales y formas. Es como un experimento controlado en el fondo marino. Fascinante. Es como pasar de ser meros guardianes de una reserva a ser, no sé, jardineros activos del fondo del mar. Exacto, esa es la idea. ¿Y cómo van a seguir la evolución de estos corales? ¿Mandando los robots cada poco tiempo para mirar? Además de eso, que también lo harán, han desplegado sistemas de monitorización a largo plazo. Han instalado cámaras autónomas fijas en el fondo, que tomarán imágenes de alta resolución cada 20 minutos durante años. ¿Cada 20 minutos? Sí, esto va a generar un volumen de datos visuales sin precedentes sobre el proceso de colonización y crecimiento, día y noche, estación tras estación. Permitirá entender qué condiciones son realmente óptimas para la recuperación de estos ecosistemas, algo vital con la amenaza del cambio climático sobre los océanos. Me parece muy destacable también la colaboración que mencionan con el sector pesquero de la zona. Que participen activamente en un proyecto así es una señal muy positiva, ¿no crees? Sin duda, es fundamental para que estas iniciativas tengan éxito a largo plazo. Implica un enfoque integrado, donde la conservación y la actividad económica sostenible intentan ir de la mano. Este proyecto del CSIC es un ejemplo magnífico de cómo la tecnología puntera, robótica submarina, sensores, análisis de datos masivos, se puede poner al servicio de la ingeniería ecológica. Ya no solo para documentar el daño, acción ambiental, ¿sí? Pues de las profundidades marinas viajamos ahora 5.000 años al pasado. Llega el momento de la curiosidad de la semana, y lo hacemos gracias a una tecnología que está cambiando nuestra forma de ver la historia oculta bajo nuestros pies: los láseres. Una aplicación realmente espectacular, sí, de la tecnología LIDAR.
Está revelando secretos enterrados durante milenios, literalmente. Nos vamos a los densos bosques de Rumanía. Allí, un equipo de arqueólogos ha hecho público un descubrimiento asombroso, alrededor del 17 de agosto. Los restos de una enorme fortaleza militar de hace casi 5.000 años. Una estructura que era completamente invisible a simple vista, oculta por la vegetación. Y la clave, como decías, es LIDAR, que significa Light Detection and Ranging. La técnica básicamente consiste en sobrevolar la zona con un dron o un avión equipado con un escáner láser que emite millones de pulsos de luz hacia el suelo. Millones de pulsos. Millones. Y el sistema mide, con una precisión increíble, el tiempo que tarda cada uno de esos pulsos en rebotar y volver al sensor. Con todos esos datos, se crea un mapa tridimensional extraordinariamente detallado de la superficie del terreno, una nube de puntos masiva. Pero aquí viene la magia computacional, entiendo. Exacto. El software que procesa esta nube de puntos puede filtrar y eliminar digitalmente los retornos del láser que rebotan en la vegetación. Hojas, ramas, troncos, todo fuera. Al quitar esa capa vegetal, lo que queda es un mapa preciso del suelo desnudo. Y ahí es donde aparecen las estructuras ocultas. Justo, revelando cualquier anomalía topográfica, como muros enterrados, zanjas, cimientos, estructuras creadas por el hombre y ocultas durante siglos o milenios. Es como pelar digitalmente el paisaje. Impresionante. Y en este caso, en el condado de Neamț, en Rumanía, lo que apareció fue, bueno, dices que impresionante, no un pequeño asentamiento, sino una estructura fortificada masiva y compleja. Masiva. Y data de un periodo de transición clave, entre el final del Neolítico y el inicio de la Edad del Bronce. Hablamos de hace unos 5.000 años. Los indicios apuntan a un urbanismo planificado y a defensas estratégicas muy elaboradas para la época. Esto cambia cosas, ¿no? A nivel histórico. Claro, este tipo de hallazgos son importantísimos porque nos obligan a repensar lo que creíamos saber sobre el nivel de organización social, la capacidad tecnológica, las estrategias militares de esas culturas antiguas en esa región de Europa. Demuestra una capacidad de planificación y ejecución de proyectos constructivos a gran escala que quizás subestimábamos. Y lo más increíble es que este descubrimiento se hizo sin necesidad de excavar ni un solo agujero inicialmente. Es un método no invasivo que permite mapear enormes extensiones de terreno. Rapidísimo y con precisión, identificando los puntos exactos donde luego sí vale la pena concentrar los esfuerzos de excavación tradicionales. Optimiza recursos de una manera brutal. Está transformando la arqueología en todo el mundo, entonces. Totalmente. Cualquier área cubierta por vegetación densa, desde la selva amazónica hasta los bosques europeos o zonas de matorral, se convierte en un lienzo potencial para descubrir yacimientos desconocidos. La arqueología se está fusionando cada vez más con la ciencia de datos, la geoinformática, la teledetección. La pregunta que queda flotando es: ¿cuántas otras ciudades perdidas, fortalezas olvidadas o centros ceremoniales estarán esperando, ocultos bajo los árboles, a que un haz de láser los revele? Esa es la gran pregunta, sí. ¿Cuánto nos queda por descubrir? Y esa idea de tecnología revelando conexiones ocultas nos sirve de puente perfecto para abrir el disquete, nuestra sección final donde conectamos el presente tecnológico con sus raíces históricas. Y la noticia de la entrada del gobierno en el capital de Intel tiene un eco histórico muy potente en los orígenes de Silicon Valley, ¿verdad? Es una conexión casi de ADN, sí. Porque la historia de Intel, como bien sabemos, nace de Fairchild Semiconductor. Y el éxito inicial de Fairchild, el que le permitió despegar, estuvo íntimamente ligado a un cliente muy particular, el gobierno de Estados Unidos. Es un patrón que resuena mucho hoy. Hay que remontarse a 1957, una fecha mítica en la historia de la tecnología. Es cuando los llamados 8 traidores, Los Traitors 8, sí. eso es, un grupo de jóvenes científicos brillantísimos, entre los que estaban Robert Noyce y Gordon Moore, deciden abandonar el laboratorio de William Shockley. Shockley había ganado el Nobel por coinventar el transistor, pero parece que como jefe era, bueno, insoportable. Sí, eso dicen las crónicas. Ese acto de rebeldía, de dejar la seguridad de un laboratorio establecido para montar algo nuevo por su cuenta, buscando financiación de capital riesgo, la encontraron en Sherman Fairchild, un empresario e inversor.
Es considerado por muchos el momento fundacional de la cultura startup de Silicon Valley. Fundaron Fairchild Semiconductor. Y solo 2 años después, en 1959, llega la gran innovación de la mano de Robert Noyce. Inventa el primer circuito integrado planar que era realmente práctico para fabricar en masa. Fue una revolución total. Mientras otros trabajaban en ideas similares, el diseño de Noyce permitía crear todos los componentes de un circuito, transistores, resistencias, todo, y sus interconexiones directamente sobre una única pieza de silicio. Era un diseño monolítico, elegante y, sobre todo, escalable para la producción industrial. La base de todo lo que usamos hoy, vamos. Prácticamente. La arquitectura básica de todos los chips en nuestros móviles, ordenadores, coches, desciende directamente de esa invención de Fairchild de hace más de 65 años. Y aquí es donde la historia conecta directamente con la noticia de Intel y el gobierno. Porque, ¿quién fue el primer gran cliente de Fairchild? ¿Quién apostó por esa tecnología radicalmente nueva y le dio el impulso inicial para producirla a gran escala? El gobierno de Estados Unidos. Más concretamente, la NASA. La NASA. Sí. Estaban en plena carrera espacial contra la Unión Soviética y necesitaban ordenadores pequeños, ligeros y fiables para las naves del programa Apolo que iban a ir a la Luna. Los circuitos integrados de Fairchild eran la solución perfecta. La NASA los eligió para el ordenador de guía del Apolo, el Apollo Guidance Computer, el cerebro electrónico que hizo posible la navegación lunar. O sea que el viaje a la Luna fue posible en parte gracias a los chips de Fairchild. Y ese contrato debió ser gigantesco para la época. Enorme. A mediados de los años 60, la NASA se convirtió en el mayor comprador de circuitos integrados del mundo. Ese contrato masivo, motivado por objetivos de prestigio nacional y seguridad en la Guerra Fría, fue absolutamente crucial para Fairchild. Les dio el empujón definitivo. Les permitió perfeccionar el proceso de fabricación, aumentar enormemente los volúmenes de producción y, como consecuencia, reducir drásticamente los costes por chip. Esa bajada de precios fue lo que finalmente abrió las puertas al mercado comercial y civil para los circuitos integrados. Y la historia se completa en 1968, cuando Robert Noyce y Gordon Moore, 2 de aquellos 8 traidores originales, deciden dejar Fairchild para fundar su propia empresa. Fue Intel, y se llevaron consigo toda esa experiencia acumulada en Fairchild, tanto tecnológica como de gestión, incluyendo la importancia de las economías de escala y quizá la comprensión del rol que el gobierno podía jugar como cliente estratégico. Entonces, visto así esta relación simbiótica entre los objetivos de interés nacional, ya sea la carrera espacial ayer o la soberanía tecnológica hoy, la inversión gubernamental, directa o indirecta, y la innovación privada en Silicon Valley, no es algo nuevo ni excepcional. Está en sus raíces, vamos. Exactamente. El acuerdo actual del gobierno con Intel de 2025 no es una anomalía histórica, sino una manifestación moderna adaptada al siglo XXI y a la guerra de los chips, de un patrón que se estableció hace más de 6 décadas. Podemos trazar un paralelismo claro. La carrera espacial impulsó la microelectrónica en los 60. Y la preocupación actual por el liderazgo tecnológico y las cadenas de suministros globales impulsa esta nueva forma de inversión estatal en los 2020. Justo. A menudo se cuenta la historia de Silicon Valley como una epopeya de genios en garajes y capital riesgo, ¿verdad? Pero se suele olvidar o minimizar el papel crucial que jugó el gobierno como primer cliente y catalizador en momentos clave. Sí, esa parte se suele obviar un poco. Y lo que hace este acuerdo de 2025 es, en cierto modo, sacar a la luz y hacer financieramente explícita esa asociación histórica que siempre ha estado ahí. A veces de forma más visible, otras más discreta. Reafirma la idea de que en ciertos sectores tecnológicos considerados vitales, la línea entre el mercado libre y el interés estratégico nacional puede ser, muy fina. Y los gobiernos están dispuestos a cruzarla cuando lo consideran necesario. Y con esa perspectiva histórica que nos ofrece el disquete, cerramos nuestro análisis de esta semana. Hemos tocado temas de gran calado, desde esa nueva relación financiera entre el gobierno y un gigante como Intel, hasta la ciberseguridad cotidiana en nuestros móviles, pasando por la impresionante labor de restauración submarina aquí en España y los descubrimientos arqueológicos que reescriben la historia gracias al láser. Ha sido una semana que demuestra, una vez más, cómo la tecnología permea todos los aspectos de nuestra vida, desde la geopolítica global hasta la conservación de nuestro planeta y la comprensión de nuestro pasado.
Esperamos que este recorrido haya ayudado a conectar los puntos y a entender un poco mejor no solo qué está pasando, sino por qué es importante. Un par de recordatorios prácticos antes de despedirnos. Si se tiene un móvil Samsung Galaxy, dedicar un minuto a comprobar si está instalada la última actualización de seguridad. Es importante. Muy importante. Y para quienes nos escuchan desde México, el Google Pixel 10 ya está oficialmente disponible allí. La tecnología no se detiene, y seguir su ritmo, entender sus implicaciones, su contexto, es cada vez más esencial, ¿no? Si esta exploración a fondo ha resultado útil o interesante, pues animamos a suscribirse para no perderse las próximas y, si apetece, a compartirla con quien se crea que puede apreciarla. Volveremos la semana que viene con más análisis del vertiginoso mundo tecnológico. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima y que la tecnología acompañe.